Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y doctora en Ciencia Política por el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Desde 1978 se desempeña como profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y ha sido profesora invitada por varias universidades extranjeras, como la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Stanford y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia social y del poder, las relaciones exteriores de México, la negociación del dominio, los movimientos y las resistencias sociales en México durante los siglos XIX y XX. Sobre estos temas ha publicado libros, coordinado compilaciones y obras colectivas. Destacan los siguientes títulos: Revolución y Caciquismo, San Luis Potosí, 1910-1938, publicado por el Colegio de México en 1984. México Descalzo, Estrategias de Sobrevivencia frente a la Modernización Liberal, publicado por la editorial Plaza y Janés en 2002. Historias desde los márgenes, Senderos hacia el pasado de la sociedad mexicana, Antologías, publicado por el Colegio de México en el año 2011. Y El Jefe Político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911. Es su obra más reciente, la publicó el Colegio de México en el año 2015. Doctora, le damos la bienvenida, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar en este edificio tan bello y en un lugar tan importante para la historia mexicana, y sobre todo agradezco a todos ustedes su presencia esta tarde un poquito frío de la Ciudad de México. Pensé que teníamos menos tiempo, pero ahora veo que se nos amplió un poco porque ya somos 2 en lugar de 3 ponentes. Y me arrepiento de no haber traído fotos. Yo dije, no, bueno, para 20 minutos no me alcanzan las fotos, pero se las debo porque la verdad que hubiera yo podido explicar más visualmente el asunto de los jefes políticos. En esta ocasión me invitaron para hablar de las jefaturas políticas o prefectos políticos, que es un tema al que le he dedicado como 4 transformaciones, 4 reencarnaciones de mi vida. Ya le dije a mi esposo, cuando me muera, me pones todas las fichas que me sobraron ahí para en otro momento hacer el siguiente volumen. ¡Qué horror! Y es un tema que, bueno, todos nos enamoramos de nuestros temas, incluso de los personajes más horribles, ¿verdad? Y yo pienso que es un tema al que no se le ha dado la importancia debida en nuestra historiografía. Y en esta ocasión me centraré en las jefaturas políticas o prefectos políticos, en cada estado se llamaban diferente, durante la ola revolucionaria. Es decir, voy a hablar de un tejido viejo y polvoriento, que es el de la República restaurada, el porfiriato, pero donde los jefes políticos siguen siendo nódulos bien importantes en el momento de la increíble caída de Díaz, porque yo creo que en enero de 11 nadie le cabía en el cerebro que Díaz fuera a caer, pero cayó. El ocaso y fin de las jefaturas políticas lleva a hablar de una institución centenaria. Empezó en 1812, a fines de del virreinato con Cádiz, y dura hasta 1917. Son fantásticas correas de dominio y de gobierno. Son como dinosaurios, tienen atribuciones en todas las esferas, en lo político, lo militar, lo agrario, los impuestos, en la relación con los grupos populares. Y también, además de estas atribuciones, tienen una amplia gama de poderes informales, de nexos clientelísticos, de cacicazgos, de aceite de la corrupción, que como ven es algo que creo que nunca nos vamos a poder quitar. Todo eso hizo que las jefaturas políticas desde 1812 hasta 1917 estuvieran siempre en el choque directo con los grupos plebeyos, tanto en las relaciones formales con ellos, por ejemplo, en políticas agrarias, la desamortización de tierras de los pueblos, la formación del ejército mediante la leva,
pero también con todos los mecanismos semivelados de resistencias que los campesinos, los obreros, los jornaleros, los leñadores, las prostitutas, la gente del pueblo, los zapateros, cualquiera de ellos podían llevar a cabo para defenderse un poquito del dominio. Entonces, las jefaturas permiten ver la cúspide del poder, de la jerarquía, porque son los directos embajadores políticos del emperador o del presidente, según el momento, y de los gobernadores, pero bajan hasta las bases de la pirámide social y política. Entonces, permiten también ver a los grupos plebeyos. Y tal vez este es lo primero que yo quisiera hacer énfasis. Durante los años de la Revolución, estar analizando las jefaturas políticas es una ventana para analizar a los sectores plebeyos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se confrontaron a los jefes políticos? ¿Qué resistencias podían poner? ¿Cómo se veían a sí mismos? ¿Cómo cambiaron sus identidades? ¿Cómo cambió su manera de hablar? ¿Cómo cambió su respeto, entre comillas, a las instituciones? Mi impresión es que, bueno, es lógico, no es impresión, es lógico que al estudiar 1910-1920, pues el actor central es el ejército. Bueno, el ejército explica la caída de Díaz y de Madero, y de Villa y de Zapata, y pues de Carranza también después. Pero un eslabón casi tan importante fue el de las jefaturas políticas. Y creo que es un tema en busca de historiador. Si alguien no tiene tesis de doctorado todavía su tema definido, es un tema precioso, porque cómo se fue desgastando, no tanto en lo militar, sino en el dominio, en los eslabones del gobierno y del dominio durante estos 7 años a las jefaturas políticas, y eso explica muchísimo, creo yo, de lo que es la revolución. Otra idea importante que quiero enfatizar y que explico desde ahorita es que a la caída de Porfirio Díaz, los jefes políticos, pues para sorpresa de nadie, siguieron siendo básicamente lo mismo, los baluartes del régimen. Eran representantes de los gobernadores, de los presidentes, del dictador Huerta, y cuando ya el país un poco se va viniendo abajo, pues ya empiezan a no representar a nadie, según el momento y el lugar. Pero sí estaban ahí para contener las huelgas obreras, las demandas de tierra, para asegurar la leva para el ejército, es decir, para todas las cosas importantes del dominio estaban ahí los jefes políticos. En la mañana estaba yo pensando que, en cierta forma, bueno, es una cosa muy obvia, hacemos las preguntas al pasado según el momento del presente. Y bueno, ahorita en estos embates y inicios de la cuarta transformación, no sé, algunos de ustedes pensarán que vale la pena, otros no, desde luego. Creo que encontramos una situación análoga, un tejido viejo, autoritario, político, desgastado, y a la vez un intento por nuevas formas de hacer política frente a un baluarte de lo antiguo, de lo viejo que no se va. Claro que estamos sin la violencia revolucionaria, pero estamos con una violencia, yo creo que más escalofriante, más enferma y más terrible, que permea en nuestra sociedad. Entonces, no es del todo diferente a 1911, a 1917. Entonces, mi objetivo es mostrarles, pues, en estas primeras etapas de la revolución, como en ese lienzo polvoroso donde están los jefes políticos, se van entretejiendo algunas de las nuevas formas de hacer política por parte de los grupos subalternos, que es lo que a mí siempre me ha interesado. Mi propósito historiográfico, para los que sean historiadores, lo digo muy brevemente, sería revalorar
la importancia de la Revolución Mexicana. Yo fui muy revisionista una etapa y decía, no cambió nada, no tuvo importancia, y ahora me desdigo con la edad, me desdigo de mí misma y creo que la revolución sí cambió muchísimas cosas. También matizaría el estereotipo negativo de los jefes políticos, los señores de horca y cuchillo, terriblemente sanguinarios, los hubo desde luego, pero no todos, Yo creo que la mayoría, pues sí eran arbitrarios, sí eran medio brutales, pero no eran esa imagen que muchas veces tenemos del jefe político. Empiezo rápidamente, que eran los jefes políticos, inician en 1812 con la Constitución de Cádiz. Se les da, fíjense, es una cosa del viejo régimen, una cantidad de prerrogativas de todos los órdenes. En parte por eso se acaban, porque tienen cuestiones políticas, militares, fiscales, de política agraria, de control del ejército, del control de la tranquilidad pública, de las rebeliones, de todo. Y estos hombres representaban, por un lado, directamente al presidente o al emperador Maximiliano, pero también representaban los intereses de la localidad, a las élites. Y yo me he encontrado a jefes políticos como Mariano Padilla en Sultepec, que representa a los pueblos campesinos alzados en armas. Entonces, el espectro es muy grande, hay todo tipo de jefes políticos. Eran un gozne con respecto a la canalización de demandas de los sectores plebeyos. Lo resumo en 3 puntos. 1, estaban encargados en buena medida de dividir las tierras de los pueblos y entregarlas de manera individual. Eso ha sido siempre la razón básica que sostenía la historia clásica sobre por qué vino la revolución. Yo pensaba que era falso y ahora pienso que tiene mucho de verdad, que realmente a los pueblos sí les quitan las tierras y sí les quitan la capacidad de subsistencia, el lugar donde poder sembrar para el siguiente ciclo agrícola. Los jefes políticos eran también los encargados de que la contribución de sangre, qué nombre, ¿verdad? Es decir, qué gente tenía que entrar al ejército, y eso pues se hacía mediante leva. Y también estaban encargados de la coerción, de controlar opositores, rebeldes, huelguistas, grandes rebeliones campesinas. No todo era coerción, también estaban encargados de las vacunas, de las escuelas, de la salubridad, de que el dominio sirviera también a la comunidad. No todo era horroroso y malísimo. Pero desde antes del porfiriato se hicieron merecedores de la peor opinión posible. Les toca imponer el dominio riguroso de gobernantes y de élites económicas cuando se necesita, y tienen ese roce cotidiano, perpetuo, con obreros, con campesinos. Difícilmente hay funcionarios más desacreditados, son la imagen misma de la corrupción, de los abusos y del apoyo a los pudientes. Me disculpo con ustedes porque tenía unas fotos, bueno, yo no puedo decir que muy bonitas, muy estrujantes, pero muy típicas. Un jefe político en el momento en que está en una fila de gente pobre, descalza, algunos niños, decidiendo quién se va al ejército, uno no, uno sí, uno no, uno sí, y los que están ahí, pues no atados, ¿verdad?, pero descalzos, viendo para abajo, que salían de una cantina, que salían de una fábrica, pues sin más cosa cómo poder defenderse. También hay fotos muy famosos de fusilamientos de rebeldes. Hay una de Chalco donde está el jefe político dando la orden del momento del fusilamiento. Curiosamente le he visto fechada para el zapatismo y la misma foto fechada a fines del porfiriato. Es una seña de que eran muy parecidos antes y después. En el porfiriato hubo muchas demandas en contra de ellos por limitarlos, cambiarlos, acabar con la institución.
El Partido Liberal Mexicano en 1906 exigió suprimir a los jefes políticos, cito, que tan funestos han sido para la República como útiles al sistema de opresión reinante. Y aquí tengo unas citas, pero creo que no da tiempo de mencionarlas, pero bueno, típicas citas. Le pedían a Porfirio Díaz que se los quitara porque el jefe político era muy ignorante y arbitrario, mandaba a paliar a los presos, saca a las mujeres a la vergüenza pública, tiene un trato indecente, que nadie quiere tratar con él, y como esas hay cientos de citas. Entramos a la revolución. ¿Qué pasa cuando el país se rasga? Cuando el orden se acaba, cuando para sorpresa de todos se va Porfirio Díaz y Madero no puede controlar lo que sucede después y pasamos años y años y años de lucha armada. Bueno, con estos eslabones del poder tan poderosos, lo que pasa es que hay una enorme continuidad. No hay ninguna ley que cambie sus atribuciones. Siguen teniendo la misma vocación y es impresionante, siguen siendo a veces las mismas personas. Francisco I. Madero nombra al gobernador, él personalmente, del Estado de México y no nombra a un maderista, ni siquiera nombra a un opositor, nombra a un jefe político súper destacado. Entonces, siguen prendidos los jefes políticos de ese intento de mantener el sistema. Y al mismo tiempo, desde 1911, y eso yo creo que a mí por lo menos me ha sorprendido, a pesar de tantos años trabajando revolución y porfiriato, hay un fermento enorme de las maestras, de los choferes de los camiones, de los jornaleros, de los obreros, de los textileros, de los mineros, de los leñadores, de los jornaleros, de los campesinos. Y entonces, en medio de esta guerra muy sangrienta, y no me voy a enfocar en lo militar, porque de eso yo creo que ya se habló la sesión pasada con quienes me antecedieron, pero más abajo hay también una serie de luchas sordas, opacas de los grupos populares, que no son tan notables como las grandes rebeliones, pero que están ahí día a día, pegando, rompiendo el sistema del control y el sistema del dominio. La enjundia conservadora del interinato, de buena parte de los maderistas, bueno, no se diga del huertismo, hicieron de las jefaturas unas células vitales del intento de mantener bajo control al país, cosa que desde luego no lograron. ¿Qué hacen los sectores plebeyos? Bueno, si estudiamos los documentos de las jefaturas, cosa que, como les comentaba, me ha llevado muchos, bueno, demasiados excesivos años de mi vida, creo que podemos avistar a estos ejércitos revolucionarios y a estas guerras frías no tan espectaculares de legitimidad y de símbolos. Los de abajo, los plebeyos, empiezan a cambiar, empiezan a perder el respeto al presidente municipal, al capataz de la fábrica, al jefe político. Y aquí, por ejemplo, una queja del jefe político del Oro, que había sido porfirista toda la vida, ¿no?, de este lugar, de este mineral. Y se queja, dice, de la conducta, cito, altanera, incorrecta, provocativa con la que se ha presentado el jefe insurgente Agapito Silva y su chusma a este mineral. Es decir, llegan y se le plantan enfrente al jefe político. Eso es en 1911. 10 meses antes no hubiera sucedido. Entonces se empieza a ver cómo hablan, cómo se ven a sí mismas las gentes de abajo y cómo esto empieza a romperse y a trastocarse. Me centro ahora un poco en los campesinos
y sus recursos naturales. Desde 1911 hay varios pueblos que solicitan tierras y aguas. Bueno, siempre dicen, es que son fantásticos, dicen, bueno, es que estas tierras que eran de mis abuelos y de los abuelos de mis abuelas, cuyo tiempo ya no alcanza, cuya memoria ya no es posible tener, han estado siempre entre nosotros, y bueno, así una legitimidad así antiquísima. A veces era muy cierto, a veces era muy exagerado, y a veces era una mentirota que decían los pueblos, porque era el momento, la coyuntura para que ellos pudieran poseer tierras. Y entonces pedía tierras que poseían, que no habían sido de ellos y que habían estado acostumbrados a utilizar. Es decir, ¿a dónde llevaban a sus animales a pastar? Pues al monte. Pues a lo mejor no era del pueblo, pero por muchos años lo habían llevado a pastar al monte. Tenían la costumbre inveterada de la caza, de pescar en las lagunas, de usar la leña, el tequesquite, el tule, de utilizar de paso, de servidumbre los terrenos. Y muchas veces viene la revolución y no se esperan a que haya una ley nueva y un papelito con el sellito de la reforma agraria. No. Simplemente toman las tierras, punto. Y es interesante porque de eso, como historiadores, casi no nos podemos enterar, porque nos falta lo que siempre vemos, el papel con el sellito de la reforma agraria y todo eso. No existe. Me vine enterando, bueno, por varias razones, pero entre otras, porque ellos mismos lo dicen cuando solicitan que la reforma agraria en los años 20 les legitime las tierras que ya poseen desde 1911. Les leo. En Chalco, el pueblo tomó tierras que consideraban usurpadas por la hacienda de Guadalupe, en palabras campesinas. Al promoverse la revolución de 1910, nos surgió la esperanza. Bueno, hay que ver que escribían mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Yo creo que o sus tinterillos, o sus abogados, o sus maestras eran buenísimas. Y conseguimos la restitución de dichas tierras, las cuales nos fue hecha el 8 de junio de 1911, es decir, hace 8 años, fíjense. Desde esa fecha hemos estado en quieta y pacífica posesión de los terrenos. Y la reforma agraria ejidal en muchas partes de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México, lo único que hace es cubrir con un manto de legitimidad del gran Estado revolucionario, con papelitos, con sellitos y firmas, las tierras que ya tenían los pueblos desde 1911. Eso porque se está viniendo abajo esos núcleos de poder de las jefaturas. Algunos obreros aprovechan la debilidad gubernamental para crear o perfeccionar sus organizaciones anarquistas, socialistas, anarcosindicalistas y a veces, bueno, mucho menos radicales, de ayuda mutua. Estaban pidiendo incrementos de salarios. Desde 1911 hay una luz de huelgas en la Ciudad de México y el Estado de México. Pedían menos horas de trabajo y algo bien importante que los historiadores olvidamos: trato digno y respetuoso a las mujeres, a las niñas. Eso de que en el porfiriato estaba prohibido que entrara el capataz y que las mujeres, y está en los reglamentos, pusieran sus manos así en boca de jarra, eso se acabó en el porfiriato, en la revolución. Antes ni siquiera por decreto los obreros podían mirar fijamente al capataz. Es decir, había un respeto del cuerpo, se quitaban el sombrero, bajaban la vista y se quedaban callados. Pero vino la revolución y todo eso se va desmoronando. Entonces, ese status quo por el que van luchando los jefes políticos se va como agua en el puño, ¿no? Hay explosiones de irreverencia, aumento en las demandas, profundos cambios en la cultura política y en las maneras de disputar. No me da tiempo, pero bueno, había unos ejemplos interesantes, lo más les digo rapidito.
de asambleas populares, así como de la Revolución Francesa, en la que dicen, bueno, nos juntamos en el pueblo de San Ángel o lo que fuera, y resolvimos quitar, cito aquí, a los representantes, los funcionarios que la tiranía había nombrado, y nombramos a nuestros nuevos autoridades. Y como esas hay un montón de actas de que se adueñan de las capas bajas de los gobiernos. El último punto, los sectores plebeyos ejercieron un arte pues medio tétrico de amenazas y presiones, amenazando a presidentes municipales, jefes de policía, administradores de hacienda y jefes políticos de que se fueran del pueblo o si no serían fusilados. En un San Luis Potosí vi un caso en que llevan al jefe político a rastras a las orillas del pueblo y lo echan. Y en general, esta es una hipótesis de Federico Katz, el gran historiador, la Revolución Mexicana fue mucho menos sangrienta, digamos, que la rusa o la francesa, con los hacendados, con los jefes políticos, con la gente de arriba, pero hasta cierto punto. Algunos serán amenazados con tener que irse o a ser fusilados. Cito aquí un caso de Tlalpujagua, 1911, le dicen al jefe revolucionario, ayer, antes de que usted viniera, amenazamos al actual jefe político que de no separarse inmediatamente del cargo se hará justicia por propia mano. Hemos registrado ya en la municipalidad ayer noche un levantamiento con las autoridades y pretenden saciar sus venganzas con dicho ayuntamiento, compuesto de elementos científicos y del caciquismo. Así que bueno, a pocas palabras, buen entendedor, ¿verdad? Ni duda que el jefe político supongo que salió corriendo esa misma tarde. Y en ocasiones sí los fusilan. En Jonacatepec, Morelos, exigen castigo a los desmanes del jefe político por malos tratos y asesinatos durante el porfiriato. Los revolucionarios deciden ejecutarlo. Un antiguo zapatista recordó que el pueblo pedía que se castigara al jefe político y Zapata, cito, mandó llamar a todos los jefes y acordamos que se debería poner un ejemplo con él, para que otros no siguieran su camino y tuvieran temor. Esta cita, si está mal hecha, le reclaman a Felipe Ávila porque la tomé de su libro. No, está muy bien hecha, todo lo que hace lo hace muy bien. Pero bueno, no encontré en lo que yo he trabajado, que es Ciudad de México y Estado de México, un asesinato de jefes políticos. Aquí merito en San Ángel, aquí donde estamos parados, sí he encontrado asesinatos de administradores de haciendas, jueces y jefes de policía, pero no de jefes políticos. Así que no sé si era un caso muy extraordinario, muy excepcional. Concluyo, conforme los revolucionarios en el país van conquistando territorios, muchas veces van sustituyendo a los jefes políticos, bueno, y presidentes municipales y regidores y todo, o de plano van aboliendo a las jefaturas. En 1914 los zapatistas reiteraron esta demanda. En agosto de 14, en el Estado de México, el general Francisco Murguía decreta su extinción y en cada estado va cambiando el momento en que decretan que se acaban los jefes políticos. A nivel federal, el programa revolucionario de la Convención insiste en quitarlos y en noviembre de 15 ordena su supresión. Sobreviven ya de manera pues muy limitada, porque la revolución va tomando sus territorios hasta la Constitución del 17 que los abroga. Como reflexión final, quisiera señalar que estos fantásticos engranajes políticos y militares pues fueron claves desde el virreinato y hasta 1915, diría yo, para organizar muchos ramos de la administración y para controlar los últimos escalones del poder y de la sociedad, para temperar por las buenas o por las malas a los marginados,
para mantenerlos dentro de la esfera del dominio de las élites económicas y gobernantes. Con los sectores plebeyos, como he tratado de probar siempre desde 1812, estuvieron en el punto de choque, ¿no? Tanto en encuentros formales, ¿no? En leyes y reglamentos, como en la vida cotidiana, en las resistencias sordas y perpetuas, a veces irrelevantes, a veces muy importantes, de lo político, de lo electoral, de lo económico, de las tierras, de las aguas, de las condiciones de trabajo, del ejército, de la leva, del trato a los opositores y a los rebeldes. Aun cuando su derogación se pidió desde el Porfiriato, se tardaron un ratito en caer, hasta un lustro, y se mantuvieron como baluartes del viejo sistema. Y yo diría, insisto aquí, que por su conservadurismo y su eficacia relativa, tal vez más eficaces que el Ejército Federal, que ese pues en 14 se acaba, su importancia solo está en segundo lugar con respecto a los cuerpos militares. Fue fundamental desde que México nació, y me pregunto por qué, eso estaba yo pensando en la mañana, ¿por qué en México no prevalecieron? Porque sí hay prefectos políticos en Japón, en Francia, los hubo en toda América Latina, bueno, creo que en toda América Latina, y en algunos países, a ver si no riego el tepache, creo que en Bolivia y en Colombia sobreviven. Y yo diría que en México no sobrevivieron por la imagen tan negativa, por la repulsa popular que amasaron, por la necesidad del nuevo régimen de la revolución de buscar formas de control menos señaladas, menos estigmatizadas, menos odiadas, porque rescatar jefes políticos pues les restaba legitimidad. Claro que idearon otras formas de control y de autoritarismo, pues eso sin duda, pero en ese fantástico proceso que fue la construcción de un nuevo régimen, pues no cabían estos personajes tan odiados. Como toda revolución, la mexicana quedó muy debajo de las expectativas de los participantes, pero sí creo que sin las jefaturas políticas, las localidades, los pueblos, los municipios, los jornaleros, los obreros, las prostitutas, los panaderos, los leñadores, los carboneros, tuvieron algo más de independencia y bueno, pues no era poca cosa, así que en algo sirvió que cayeran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romana Falcón. Y a continuación presentará su trabajo el doctor Pablo Yankelevich, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, centro en el cual es investigador y profesor desde hace varios años. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es director también desde hace varios años de la revista Historia Mexicana y de la colección Historias Mínimas que coeditan el Colegio de México y la editorial Turner. Se ha especializado en la historia política contemporánea de América Latina, la Revolución Mexicana, los exilios y refugios políticos en América Latina, así como la historia de la migración en México. Ha impartido clases, seminarios y conferencias en distintas universidades de México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Es autor de más de un centenar de artículos en revistas y capítulos de libros. Como autor y editor ha publicado cerca de 30 libros, entre los cuales destacan Miradas Australes, Propaganda, Cabildeo y Proyección de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, publicada precisamente por el INERM en 1997. México, País Refugio, la experiencia de los exilios en el siglo XX, publicado por el INA en coedición con Plaza y Valdés en 2002. La Revolución Mexicana en América Latina, publicado por el Instituto Mora en 2003. Migración y Racismo, Contribuciones a la Historia de los Extranjeros en México, publicado en 2015 por el Colegio de México. Y una obra reciente, publicada en 2017, en colaboración con Tomás Pérez Bejo, Raza y Política en Hispanoamérica,
Participaron en la edición varias casas editoriales. Le cedo la palabra al doctor Pablo Yankelevich, quien hablará sobre el contexto internacional. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias al INERM, a Felipe por la invitación a participar en este coloquio en el mes de la Revolución. Y me da también muchísimo gusto estar aquí y estar en compañía de dos queridísimas colegas y ser minoría de género, lo cual es está a tu favor. Está a mi favor. Bueno, me pidieron que hiciera una presentación en torno al contexto internacional, a las coordenadas internacionales en las cuales toma lugar la Revolución Mexicana, y yo preparé un texto al cual ahora presentaré, que tiene que ver básicamente con un recorrido entre finales del Porfiriato y en 1916-17. Las cosas, la manera en que el mundo se le atravesó a México revolucionario. En la mañana del 2 de diciembre de 1913, México está en plena guerra civil. Huerta domina el panorama. En la mañana del 2 de diciembre de 1913, Edith O'Shaughnessy era la esposa del encargado de negocios de Estados Unidos en México. Y doña Edith apuntó en su diario, diciembre de, repito, 1913. A veces parece que toda esta situación podría resumirse en una sola palabra: petróleo. Y con particular agudeza, doña Edith escribió en su diario: el petróleo es el punto crucial de la situación anglo-estadounidense. Todos los buques de guerra modernos quemarán petróleo en lugar de carbón. Y para Inglaterra significa mucho tener en México una fuente casi ilimitada de petróleo. Eso escribía la esposa del encargado de negocios norteamericano en México. Doña Edith registró en aquellas páginas la zozobra en la que vivían ella y su marido. En atención a lo que suponía una inmediata ruptura de relaciones diplomáticas, giró instrucciones al personal de servicio para que comenzara a empacar los muebles, adornos y vestuarios de la embajada norteamericana en México. En cualquier momento podía llegar el cablegrama de Washington o una orden de la Cancillería huertista indicando que deberían abandonar el territorio mexicano. Las relaciones entre México y Estados Unidos habían llegado a un punto de máxima tensión. La invasión norteamericana en diciembre de 1913 había dejado de ser una simple amenaza. Por eso, aquella mujer tenía sobradas razones para apurar su salida de México, pero además, y lo que es lo peor o lo mejor, estaba en lo cierto. México se había convertido en un campo de batalla entre los intereses norteamericanos e ingleses. Explicar esta circunstancia obliga a considerar la compleja trama de factores internos en los que se fundó el estallido y el desarrollo de la Revolución en México, pero también la manera en que esos factores se entretejieron con intereses extranjeros. Es necesario entender que la Revolución Mexicana, con todos sus conflictos y con toda su heterogeneidad, también fue el escenario donde dirimieron sus rivalidades
potencias europeas y los Estados Unidos. En tal sentido, se puede afirmar que las coordenadas internacionales donde se instaló la revolución fueron trazadas a partir de la intersección entre una conflictividad política y social interna de México y el accionar diplomático y empresarial de potencias extranjeras. En el entendido de que esa diplomacia extranjera y esos intereses comerciales y empresariales muchas veces transitaron un mismo camino, pero en ocasiones las sendas se bifurcaron. Es decir, cuando los antagonismos en la política interna de México, en lo que estaba pasando en las fuerzas revolucionarias, se proyectaban en el extranjero, no siempre las diplomacias y los empresarios extranjeros trabajaron en el mismo sentido. A veces la diplomacia extranjera caminaba en un sentido y los empresarios de ese mismo país caminaban en otro sentido. Entonces, el panorama es suficientemente complejo como para entender que en ese enorme océano de intereses navegaron todos los sectores revolucionarios en México. Algunos de estos sectores sin medir justamente la naturaleza y la dimensión de las ambiciones imperiales, y otros incapaces de atisbar el hecho de que para ganar la guerra revolucionaria, también era necesario que algunas batallas se libraran en el territorio de la diplomacia internacional. Y solo muy pocos sectores revolucionarios entendieron esto, ¿sí? De que la guerra había que ganarla aquí adentro, pero que algunas batallas había que darlas afuera, ¿sí? En mayo de 1911, tras poco menos de un semestre de enfrentamientos armados con un maderismo en armas, el rápido desmoronamiento del régimen porfirista no dejó de sorprender a empresarios y políticos de los países centrales. Pero en este desmoronamiento cabe la pregunta: ¿qué responsabilidad le cupo sobre todo a los norteamericanos en cuya frontera se libraron los principales combates maderistas? ¿Qué responsabilidad tuvo Estados Unidos en la caída de Porfirio Díaz? Aunque se sospecha, no existen pruebas documentales contundentes respecto del financiamiento estadounidense a los revolucionarios. Pero la laxitud con que fueron tratados durante su refugio en suelo tejano, el escaso control que se ejerció ante un evidente trasiego clandestino de armas y, en general, la poca colaboración para desarticular una insurrección en marcha, son evidencias suficientes de que para Washington la longeva dictadura porfirista había dejado de ser una garantía de protección y promoción de los intereses norteamericanos. ¿Por qué razón el gobierno mexicano había dejado de ser una garantía? ¿Por qué razón Díaz dejó de ser valorado como un garante de los intereses norteamericanos? A lo largo de algo más de 2 décadas, el peso de las inversiones norteamericanas en la economía de México comenzó a valorarse en México como un auténtico peligro por parte de una élite que conducía los destinos del país. Tomar cierta distancia del poderoso vecino fue valorado como una necesidad, pero también como una oportunidad. En tal sentido, fue puesta en marcha una estrategia que pretendió contrarrestar con inversiones europeas la ya entonces avasalladora presencia estadounidense. Sin embargo, en un mundo que empezaba a convertir al petróleo en la fuente de energía por excelencia, aquel equipo de científicos capitaneados por José Vilimantur ponderó realmente las implicaciones políticas que tendría, por ejemplo, la llamada nacionalización de la red ferroviaria mexicana bajo control estadounidense
para desde entonces pasar a favorecer los intereses empresariales de Whitman Pearson, quien poco después fundaría el Águila Oil Company? ¿Qué cálculos, además de los estrictamente económicos, realizó aquel equipo de científicos cuando en 1910 la generosa política de concesiones al capital inglés condujo a que el Águila controlara más de la mitad de la producción petrolera de México? El gobierno de Porfirio Díaz no midió en una justa dimensión las consecuencias políticas de un comportamiento que en el terreno económico perjudicó a las ya poderosas petroleras norteamericanas. Tampoco parece haber tomado demasiado en serio los garrotazos de Roosevelt, del primer Roosevelt, en Panamá, en Cuba, Haití, ni el envío de la Marina de Guerra estadounidense a los puertos venezolanos para liberarlos de un bloqueo europeo. El peso de la doctrina Monroe se dejaba sentir en el Caribe y Centroamérica, pero los científicos supusieron que su país, México, quedaría exento de la rapaz política norteamericana gracias a una estrategia de contrapesos que a la postre garantizaría que el manto protector de la corona británica alcanzara también a México. En los cálculos de aquellos científicos escapó que los intereses ingleses en su país, en México, eran parte de un sistema a escala planetaria en donde México constituía solo una de las piezas en un universo en el que los ingleses midieron sus fuerzas frente a Estados Unidos, pero también frente a sus tradicionales rivales en el espacio europeo, Francia y Alemania. México transitó por esta compleja trama y no pocas veces el país fue convertido en protagonista de supuestas alianzas estratégicas con Inglaterra, Alemania e inclusive Japón, alianza que en la imaginación de quienes las denunciaron o promovieron solo apuntaban a neutralizar el poderío norteamericano ante la eventualidad de una gran guerra que finalmente estalló en 1914. Si el rápido derrumbe de Porfirio Díaz sorprendió al conjunto de los diplomáticos extranjeros, no puede afirmarse lo mismo respecto a la valoración de la administración del presidente Madero. Las pocas expectativas que despertó su gobierno por parte de las potencias extranjeras muy pronto se desvanecieron ante una situación que desde la primavera del 12 se percibió como de creciente inestabilidad. En efecto, nada había más peligroso para los intereses foráneos que una gestión presidencial, la de Madero, atrapada entre presiones políticas y militares del antiguo régimen que sobrevivió intacto gracias a los acuerdos de Ciudad Juárez y, por otro lado, el descontento popular ante la incapacidad del maderismo de dar respuesta a reclamos productos de agravios cometidos bajo la dictadura. En enero de 1912, el embajador norteamericano en México confesaba, son palabras de Wilson, la caída de Madero no será fácil, pero tampoco será imposible. Enero de 1912. Y en efecto, un año antes de la decena trágica, se puso en marcha el plan. Descoordinado al principio, pero exitoso en su resolución final, tendiente el plan a la restauración del orden porfiriano. Y en ese plan se entrelazaron los intereses de quienes en aquel orden habían sido sus principales beneficiarios. En ese sentido, los 18 meses transcurridos entre el asesinato de los mandatarios mexicanos y el triunfo del constitucionalismo constituyen un extraordinario mirador para analizar, y es lo que intentaré hacer muy brevemente, la articulación entre las ambiciones de las potencias extranjeras y la política doméstica, en el entendido de que las coordenadas internacionales en aquella coyuntura de la historia de México determinaron en buena medida la evolución de una guerra que se generalizó hasta convertirse en una revolución.
No existe duda acerca de la complicidad del embajador Henry Lay Wilson con los golpistas en febrero de 1913. Pero está menos clara la responsabilidad directa del presidente William Taft y su secretario de Estado, Knox. De cualquier forma, la llegada al poder de Victoriano Huerta solo es explicable a partir del creciente deterioro de las relaciones entre México y Estados Unidos a lo largo de 1912. Desconocemos si el embajador Wilson leyó a Maquiavelo, pero su actuación en México parece seguir cada uno de sus consejos. Usó todos los medios a su alcance para llevar adelante la diplomacia que representaba. Mintió, amenazó, confabuló, traicionó y finalmente terminó siendo parte consistencial del golpe de Estado de febrero de 1913. El asesinato de los mandatarios mexicanos cerró un ciclo en la historia de la Revolución. Casi de inmediato, el huertismo triunfante debió enfrentar una oposición armada que, conducida por Carranza, no se detuvo hasta liquidar por completo el ejército federal. Sin embargo, ni Wilson, el embajador, ni Huerta sospecharon que aquel asesinato derivaría en un conflicto internacional como el que comenzó a tramarse tan pronto se produjo el golpe de Estado. Si cuando Huerta asumió la presidencia nadie podía dudar de que su régimen fuera una creación norteamericana, solo 10 días más tarde nadie podía creer que la Casa Blanca se convertiría en el principal enemigo externo de Huerta. El 4 de marzo de 1913, pocos días después del asesinato, Woodrow Wilson asumió la presidencia de Estados Unidos anunciando la llegada de una nueva era en la política exterior de su país. El flamante presidente parecía dispuesto a poner fin a un ciclo histórico, reemplazando la diplomacia de los cañoneros por una nueva diplomacia, decía, convencida de que Estados Unidos debía y podía enseñar a América Latina a construir regímenes democráticos. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. La situación mexicana dio al presidente Wilson una excelente oportunidad para poner en práctica sus principios. Sin embargo, en aquel marzo de 1913, tampoco nadie podía imaginar que durante las 2 administraciones presidenciales de Woodrow Wilson, Estados Unidos llegaría a intervenir en los asuntos internos de América Latina en una escala jamás vista hasta entonces. Para desgracia del embajador Henry Lay Wilson, el flamante presidente norteamericano se negó a reconocer a Huerta. Hacerlo significaba sancionar gobiernos emanados de asesinatos. Pero esa decisión puso a Estados Unidos en una situación de desventaja respecto a las potencias europeas, que no tardaron en establecer formales relaciones diplomáticas con el dictador. Tras las gestiones para este reconocimiento, sobre todo el proveniente de Londres, estuvo Whitman Pearson, su compañía petrolera, el Águila, y la posibilidad de obtener un trato privilegiado por parte del nuevo gobierno mexicano presidido por Huerta. Estas circunstancias no fueron ajenas a los propios petroleros norteamericanos, quienes pronto identificaron a Huerta como una continuidad de Porfirio Díaz en su intención de privilegiar a los ingleses en detrimento de los norteamericanos. La política de Wilson hacia México estaba preocupada por compatibilizar formas democráticas de gobierno con el otorgamiento de amplias garantías para los negocios estadounidenses. Y ese intento de compatibilizar estaba absolutamente reñido con el intento de encontrar o sellar algún acuerdo entre 2 fuerzas absolutamente irreconciliables: el ejército federal con Huertas a la cabeza y el constitucionalismo con Carranza a la cabeza. Esto era agua y aceite. De tal manera que el desenvolvimiento de los acontecimientos mexicanos determinó la conducta de Wilson, y en esa conducta resultan identificables claramente
dos momentos. El primero, hasta octubre de 1913, en el que la Casa Blanca presionó para que Huerta renunciara, buscando un reemplazo en un político de signo conservador, y un segundo momento que se inauguró con la disolución del Congreso por parte de Huerta en octubre del 13 y que concluyó en julio del 14 con la entrada de los constitucionalistas a Ciudad de México. A lo largo de esta etapa, Estados Unidos intentó acotar las victorias de los revolucionarios presionando en todo momento por una salida negociada que tomara en algún lugar esta salida, tomara en cuenta los intereses estadounidenses. Y de alguna manera una de las válvulas de presión para esta salida negociada era y fue la venta de armas. Los Estados Unidos tenían la llave de la venta de armas, por lo tanto, abrir y cerrar la venta de armas a Huerta y o a los revolucionarios permitía calibrar, apoyar o no una u otra facción. Hasta octubre de 1913, el presidente Wilson exigió a Huerta un inmediato llamado a elecciones. Retiró al embajador en México para reemplazarlo por emisarios personales que iban y fracasaron negociando tanto con el huertismo como con el constitucionalismo. La apuesta más fuerte en aquella coyuntura antes de octubre del 13 fue la apuesta que se hizo a favor de Federico Gamboa, quien aparecía como un candidato más o menos presentable para el conservadurismo mexicano y también para los propios Estados Unidos. Las pretensiones de Wilson fueron rechazadas tanto por Huerta como por Carranza y, como ustedes saben, en octubre del 13, violentando su propia palabra, todos los propios acuerdos, Huerta disuelve el Congreso, convoca elecciones y él vuelve a ocupar la presidencia. Todo parecía indicar que este abierto desafío a la voluntad norteamericana tenía como explicación la confianza de Huerta de contar con el irrestricto apoyo de Inglaterra. Y en efecto, un día después de la disolución del Congreso en México, presenta cartas credenciales el embajador Carden, quien era el representante de Su Majestad Británica ante el gobierno mexicano. El comportamiento de este diplomático, Carden, dispuesto a obligar a Huerta a adoptar una clara posición anti-estadounidense, esa conducta del embajador contó con un muy poderoso aliado que no era ni más ni menos que Whitman Pearson. Por tanto, el apoyo que Carden otorgó a Huerta no tardó en ser interpretado por la Casa Blanca como una afrenta premeditada contra los intereses norteamericanos. Por ello, de ahora en más, Wilson puso todo su empeño en derrocar a Huerta. Ahora bien, y aquí comienzan las complicaciones. Los intereses petroleros británicos no tuvieron tanta influencia como creyó Wilson, y la conducta del Foreign Office a cargo de Edward Grey no respondía a la idea de desplazar a Estados Unidos del territorio mexicano, sino a conseguir mejores posiciones para negociar tanto cuestiones relacionadas con los intereses en México como una agenda de conflictos de carácter global, tales como, por ejemplo, Inglaterra estaba muy interesada en conseguir tarifas preferenciales para que sus barcos pudieran cruzar de una manera más barata el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se inaugura en 1914. Es decir, esto que llamamos globalización está operando de una manera muy clara en esto, y México es solo una pieza en un ajedrez mucho más complicado. Es decir, más allá de Pearson y de Carden, existían otros intereses ingleses representados por banqueros, inversionistas en ferrocarriles, productores de materias primas, para quienes no resultaba alentador un escenario de abierto enfrentamiento con Estados Unidos, porque con Estados Unidos se podía llegar a acuerdos en otros lugares del mundo también.
Si la intención del presidente Wilson era promover la caída de Huerta, no tuvo otra alternativa que establecer contacto con los revolucionarios. Entonces, el presidente de Estados Unidos intentó compatibilizar una intervención armada a México con el apoyo de los revolucionarios, a cambio del compromiso de estos de que participarían los revolucionarios en un proceso electoral tendiente a formar un nuevo gobierno. En estas negociaciones, Wilson prometía autorizar la venta de armas a los revolucionarios. Como era de suponer, Carranza se negó siquiera a considerar esta propuesta, no sin antes reclamar el levantamiento del embargo de armas. La Casa Blanca se encontraba a finales del año 13, cuando viene escribiendo la señora, la esposa del ministro, se encontraba en un callejón sin salida. La posibilidad de intervenir y ocupar el país no parecía la más idónea ni política ni militarmente. Tampoco podía reconocer a Huerta echando por la borda todo lo actuado en ese momento. Frente a esta disyuntiva, optó por mantener una línea de comunicación con los revolucionarios y, en consecuencia, a comienzos de febrero de 1914, suspendió Estados Unidos el embargo de armas contra México y reconoció al constitucionalismo como fuerza beligerante. En aquellos meses, alrededor de México se libraron distintas batallas en las que no participaron los revolucionarios ni el ejército federal, pero en las que tuvo en juego sí la suerte de México. Se trató de cantidad de planes de intervención, ocupación e inclusive anexión que involucraron a funcionarios y empresarios de Estados Unidos y Europa. Entre finales de 1913 e inicios de 1914, un buen número de estas batallas se desarrollaron a la sombra de la rivalidad anglo-estadounidense. Huerta parecía confiado en tener el apoyo del gobierno británico, cuando en realidad sus verdaderos soportes fueron el embajador Carden y el empresario Pearson. El Foreign Office, desde finales de 1913, pareció mucho más dispuesto a negociar con Estados Unidos. Por ejemplo, el problema de las tarifas preferenciales en el Canal del Panamá no era un asunto menor para Inglaterra, como tampoco la mala calidad del petróleo mexicano que Pearson suministraba a la armada del almirantazgo británico, al punto que el almirantazgo resolvió cancelar sus contratos con el Águila para de inmediato proceder a la firma de nuevos acuerdos con compañías norteamericanas. Los inversionistas ingleses, como también los alemanes, veían las dificultades de Huerta ante el avance de los revolucionarios. Por ello, se dieron a la tarea de idear todo tipo de planes intervencionistas. Quizás el más connotado fue el promovido por el propio Pearson, quien consiguió entusiasmar al embajador norteamericano en Londres, Page. Se trataba de una intervención conjunta que a la postre garantizaría a Estados Unidos el control del norte de México, mientras que los europeos, sobre todo los ingleses, se posesionarían de los campos petroleros. Ninguno de estos proyectos contó con el aval de la Casa Blanca. Wilson jamás patrocinaría propuestas que condujeran a una presencia militar de Europa en territorio latinoamericano. La situación de México no podía ser más complicada y estar mucho más lejos de las propias aspiraciones del presidente Wilson. Huerta, apoyado por banqueros y petroleros ingleses, no cejó en su intención de acabar con el constitucionalismo, mientras que para el constitucionalismo la eliminación del huertismo no era motivo de negociación. En estas circunstancias, la diplomacia misionera del presidente Wilson se agotó. Wilson entonces volvió a encender la maquinaria guerrera y ordena la ocupación del puerto de Veracruz en abril de 1914. Esta intervención, con fines pacificadores, como declaró Wilson, puso a ambos países en pie de guerra. En Estados Unidos, las campañas a favor de avanzar hasta la Ciudad de México se profundizó en los sectores más conservadores,
Pero Wilson sabía que una decisión de este tipo no solo conduciría a una guerra generalizada, sino además que su ejército se iba a empantanar en México en los albores de la Primera Guerra Mundial. Wilson sabía que necesitaba tener libres a sus ejércitos para una intervención, si fuera necesario, en el mundo europeo. La guerra en Europa comienza a mediados del 14 y la invasión en México es en abril del 14. Fue entonces que la Casa Blanca apostó por una nueva aventura y fallida aventura en un intento por dotar de legitimidad internacional a su política intervencionista. Así orquestó una mediación internacional mediante la cual Washington terminó involucrando en los asuntos de México a miembros destacados del naciente sistema panamericano. Días después de producir la invasión, el bloque diplomático ABC, Argentina, Brasil y Chile, integrado por estos gobiernos, ofreció sus buenos oficios para mediar en el conflicto. La diplomacia sudamericana se aprestaba así a ofrecer una mediación orientada a influir en decisiones respecto al tipo de gobierno que debería de tener México. Las conferencias de Niágara Falls se desbarrancaron ante la derrota del huertismo. Como ustedes saben, en junio del 14, la División del Norte toma Zacatecas y a partir de ese momento el avance del ejército constitucionalista precipita la renuncia de Huerta. Entonces Carranza, menos que nunca, estuvo dispuesto a negociar. En aquellas circunstancias comunicó a Wilson y a todos los gobiernos mediadores que solo aceptaría la rendición incondicional de lo que quedaba de los ejércitos huertistas. Para cerrar, meses antes de que esto sucediera, y cuando aún el triunfo de Carranza no estaba enteramente definido, la señora O'Shaughnessy volvió a su diario y escribió: ¿cómo puede este pueblo misterioso y extraordinario quemar la selva para cazar el tigre? Aquella mujer, a pesar de la agudeza con que observó la conducta de su país en un México de hace más de un siglo, no podía comprender que aquel tigre, Huerta, era el último reaseguro de un viejo régimen que se negaba a desaparecer. Pero tampoco podía comprender la conducta de su propio gobierno. Escribía doña Edith: creo que hemos agravado mucho a esta gente, a los mexicanos. En lugar de cortar la llaga con un cuchillo limpio y fuerte de guerra y ocupación, solo hemos metido el dedo en cada herida infectada y la hemos inflamado más. Lo que estamos haciendo es una guerra acompañada por todos los inicuos resultados de las medidas tomadas a medias tintas. Eso escribe la esposa del ministro. ¿Fueron estas medidas tomadas a medias tintas las que facilitaron el triunfo de los revolucionarios de 1914? Eso pregunto yo. Es difícil saberlo. Pero sin duda, las ambigüedades de la política wilsoniana fueron aprovechadas al máximo por los hombres de Carranza, al punto que en los albores de la Primera Guerra Mundial, México inauguró una experiencia inédita al desafiar invasiones imperiales, hacerlo en la frontera con los Estados Unidos y salir triunfante cuando las victorias militares permitieron desarticular las apoyaturas europeas del huertismo y detener las ambiciones estadounidenses para conducir la crisis que en 1910 dio cauce a una revolución. Los revolucionarios cazaron el tigre, pero el incendio no fue controlado de inmediato. La acción desestabilizadora de los intereses extranjeros se potenció al concluir la Primera Guerra Mundial y una vez derrotados los imperios centrales, Estados Unidos siguió atizando un fuego que habría de extinguirse recién a finales de los años 30, cuando una nueva guerra mundial se entreveró de nuevo con los asuntos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yankelevich.
Nos han entregado algunas preguntas. A ver. Bueno, tengo una pregunta dirigida al doctor Yankelevich, otra pregunta a la doctora Falcón y dos preguntas que no están dirigidas a ninguno de ellos en especial, así que una y una. Empieza la doctora Romana Falcón. Muchas gracias. El botoncito. La leo. Hace tiempo Arnaldo Córdoba, que fue mi gran profesor y me dio la filosofía de la historia de Hegel, imagínense nada más. Arnaldo Córdoba señaló que la Revolución Mexicana no transformó el sistema capitalista vigente. ¿Cuál fue el peso específico de los intereses financieros extranjeros en el rumbo y el destino final del proceso revolucionario? Esa era para ti. ¿Cuál fue el peso específico? Bueno, es un poco lo que intenté explicar en la exposición. Es evidente que durante el porfiriato la economía mexicana se abre a tal punto que buena parte de ella termina en manos de extranjeros, pero una buena parte de ella termina en manos de empresarios y de empresas norteamericanas, y una de las estrategias que idearon justamente los científicos es tratar de contrapesar esta presencia norteamericana con inversión europea, en este caso fundamentalmente británica. Pues al intentar este equilibrio, el asunto se complicó mucho. Se complicó mucho, sobre todo porque en el medio de este equilibrio había un recurso que comienza a explotar, que recién comienza a explotarse, y México es uno de las reservas mundiales de petróleo más importantes en aquel momento. Hasta los años 20 México es el principal país productor de petróleo. Entonces, en la articulación de estos intereses extranjeros, México queda atrapado, ¿sí? Y estos intereses van a estar jugando en cada uno de los bandos revolucionarios. Es un poco lo que intenté explicar ahora, ¿sí? Y por supuesto los propios revolucionarios supieron jugar muy bien y supieron leer muy bien los tiempos. Cuando hablo de los revolucionarios me refiero fundamentalmente al bando constitucionalista, a Carranza, es decir, que supo entender muy bien la coyuntura internacional y supo medir muy bien los tiempos entre una guerra interna y leer el mundo de aquel entonces en, digamos, los minutos previos a la declaración de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Escuché que la Revolución Mexicana sirvió de paradigma para otros movimientos políticos y sociales latinoamericanos. Sin embargo, el caso mexicano tenía rasgos específicos. La influencia mexicana fue solo discursiva. Bueno, la Revolución Mexicana es un lugar común, la primera revolución del siglo XX, anterior a la Revolución Rusa. Cuando se está promulgando la Constitución del 17, los bolcheviques acaban de tomar el Palacio de Invierno, más o menos. La Revolución Mexicana, a diferencia de la Revolución Soviética, tiene muchas diferencias, pero hay una que es central, que es una revolución que no se piensa a escala planetaria, a escala mundial. Es una revolución que se piensa a escala local, a escala nacional. Es una revolución que nunca se pensó como modelo exportable y por lo tanto no hubo un diseño de política exterior
como en el caso de la Rusia soviética, para alentar fenómenos revolucionarios similares. El caso mexicano fue distinto. Sin embargo, el ejemplo de México cundió. ¿Y cuál fue el ejemplo de México? Bueno, no fue menor. Ubíquense ustedes hace un siglo, en medio de la diplomacia de las cañoneras y del dólar, y ubíquense en intentar desordenar ese orden, hacerlo en la frontera del imperio y ganar. Porque los revolucionarios ganaron. De tal manera que el ejemplo era peligroso para los Estados Unidos y era muy alentador en realidades latinoamericanas con órdenes políticos más o menos parecidos al mexicano. Entonces, no es que México diseñó una política para que los países latinoamericanos siguieran el ejemplo, sino que el propio ejemplo de México despertó ideales y despertó intereses de tratar de conseguir algo más o menos similar o más o menos parecido. ¿Cuál fue el programa de la Revolución Mexicana? ¿Qué es lo que se conoció del programa de la Revolución Mexicana? La Constitución de 1917. Es decir, ese era el modelo a seguir, porque América Latina estaba atravesada por problemas muy similares. El problema del petróleo y de la propiedad sobre el subsuelo, el artículo 27 es ejemplar para América Latina, ejemplar. ¿Sí? El 123, la separación Iglesia-Estado, la educación, etc. Es decir, no hay un manifiesto comunista si hay una Constitución del 17, y esa es además la propaganda mexicana, es su Constitución. Entre otras muchas cosas, pero ese es el programa. Entonces no hay un programa para despertar revoluciones, pero la Revolución Mexicana despierta interés en tratar de ver qué demonios están haciendo en México. México se convierte en un enorme laboratorio. América Latina mira a México como que aquí está pasando algo y que vale la pena ponerle mucha atención. ¿Sí? No solo en cuestiones de petróleo, lo que está haciendo Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. Es una cosa inaudita para la América Latina de aquel entonces. ¿Sí? Bibliotecas, educación rural, educación artística, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Esto era dar vuelta al mundo, y efectivamente creo que México lo dio vuelta, por lo menos al mundo latinoamericano lo dio vuelta. Gracias, Pablo, y mil gracias a todos ustedes por su paciencia, que ya es bien noche. Les agradezco mucho las preguntas, porque en realidad son las primeras preguntas que yo me hice sobre las jefaturas políticas. Tampoco se me ocurrió traer el librote que acabo de sacar de 700 páginas, que nadie puede leer más que yo en esa locura, pero ahí están contestadas las preguntas. Me dicen aquí si en la estructura de gobierno federal, estatal y municipal, ¿dónde se ubicaban los jefes políticos? ¿De quién dependían? Y una pregunta muy aguda, ¿hubo jefes políticos indígenas? ¿Quién nombraba a los jefes políticos? ¿Hubo personajes revolucionarios que asumieran el papel de los jefes políticos? Bueno, formalmente estos personajes, igual que en Japón ahora o en Francia, los prefectos estaban entre el gobernador y los municipios. Se creaban distritos políticos con varios municipios que más o menos se parecían geográficamente o en términos económicos o en términos sociales, y se conformaba, por ejemplo, el distrito de Chalco. Y ahí cabía Ayotzingo y como 10 o 15 municipios y como 40 pueblos. Entonces eran la llave de paso obligatoria por ley. Si un pueblo, un municipio le quiere escribir al gobernador o al presidente, tiene que ser vía la jefatura política.
Si el presidente quiere censar cuántos hablan español y cuántos náhuatl, tiene que ser a través de la jefatura. Entonces son el intermediario entre el gobierno federal o el imperio en la época de Maximiliano y las partes más abajo. Incluso tienen, ya no me metí yo en eso, poderes judiciales. Tienen que ver también en la acción de los jefes, de los jueces. Entonces son personajes ubicados como el gozne de los territorios, como el gozne de la jerarquía política y militar y como el gozne entre clases sociales. Dependían directamente de los gobernadores que los nombraba y quitaba a su antojo. Pero bueno, eso decía la ley. ¿Cómo dependían de a de veras? Pues ahora sí que dependía, estoy como Clinton, dependiendo de la definición. Los jefes políticos en teoría eran de los gobernadores y si todo era muy tranquilo, pues los gobernadores los nombraban, pero siempre preguntaban a las élites del lugar. Entonces, digamos, Carlos Slim o Abascal, ellos hubieran tenido la manera de decirle a Porfirio Díaz: oiga, no vaya usted a nombrar a este, tiene que nombrar a este que es más cercano a nuestros intereses. Y los pueblos también escribían: le pedimos que no vaya a nombrar a él porque es corrupto y se ha robado la leña de los pueblos, le pedimos que nombre a este otro. Y entonces el gobernador hacía un equilibrio entre lo que quería la gente del lugar y lo que le decían de arriba. Cuando había un conflicto, Porfirio Díaz, es que el archivo de Porfirio Díaz es increíblemente maravilloso del animal político que era, sin computadoras, sin telégrafo al principio, sino con informantes nada más. Llevaba una lista exactita de lo que pasaba en cada lugar que hacía cada presidente municipal y cada jefe político. Si no le interesaba, pues allí iba. Pero si había una huelga, si había un problema en una mina, si se peleaba el gobernador con los que estaban abajo de él, entonces intervenía directamente. Y los gobernadores pues aceptaban amablemente cualquier cosa que les dijera Porfirio Díaz o Benito Juárez. Yo me encontré una carta en la que decía un agente a Porfirio Díaz: ay, señor Porfirio Díaz, presidente, muchísimas gracias de haberme apoyado para que fuera yo jefe político. ¿Me podría decir de qué distrito es? Es decir, no tenían ni idea de cómo era la cosa. Venía, si había problemas, venía desde arriba. Pero es cierto que no eran tan autónomos. Es interesante, yo encontré en el Estado de México que un plus del jefe político para ser nombrado o para mantenerlo allí era que hablara el idioma náhuatl o hablara en Chiapas el idioma tzotzil o hablara con la gente de abajo. Es decir, tampoco podían quedarse mero arribita. Tenían que saber dialogar, tenían que saber qué le pasaba a las gentes que estaban hasta abajo. Entonces, si era un puesto en el que yo no sé que hubiera habido jefes políticos indígenas, pero ahí también la pregunta es: ¿qué es ser indígena? Es una cuestión de identidad, de lengua, de vestido, de ubicación, de cómo me veo a mí mismo. Y pues ahí está difícil porque no hay estadísticas. Ustedes recuerdan que en el siglo XIX se prohíbe hacer estadísticas de indios porque eso era peyorativo para los liberales, ¿no? Entonces pues se acabó, a cada quien que decida quién es indio y quién no es. Y con respecto a jefes políticos revolucionarios, pues sí hubo algunos. El hermano de Venustiano Carranza, que ya la familia Carranza estaba requete enojada con el Porfirio Díaz, fue jefe político y luego participó en la revolución. Por cierto que hay una cosa ahí interesante con los Carranza, porque me encontré, bueno, ahí hasta me dio pena encontrarme esas cosas, porque ahora con el internet y el WhatsApp pues ya no queda ningún registro o muy poquitos, pero antes pues lo ponían por escrito algunas cosas, ¿no? Y entonces manda Porfirio Díaz a que cambien los jefes políticos en Coahuila, incluso los desaparecen unos años y manda su
procónsul, como se llamaba, que es Bernardo Reyes, a que arregle el asunto. Y él con todas sus letras dice, vamos a poner este jefe político, es bien tonto y es un borrachito, pero bueno, pues mejor, ¿no? Para que lo podamos manejar muy bien. Y del otro lado vamos a poner a este otro, para que los Madero no digan que no los tomamos en cuenta. Ay, pero en realidad ni le vamos a hacer caso. Y así va nombrando desde el punto de vista de Porfirio Díaz y de él, que tenía sus propios intereses regionales, cómo va a controlar Coahuila y al gobernador con los jefes políticos. Entonces, pues un poco hay de todo, pero en fin, creo que es un tema que da todavía para mucho. No se conocen muchos estudios de muchos lugares sobre jefes políticos y bueno, quien todavía tenga tentación de meterse a los archivos, ahí hay todavía pues una gran cantera de información historiográfica. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer al doctor Felipe Ávila la invitación a moderar esta mesa, a los ponentes, a la doctora Falcón, a quien le doy su constancia, al doctor Pablo Lankelevich, le doy su constancia, y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Gobierno de México.